Hola estudiantes del octavo grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profe Carmen y te acompañaré en esta clase de lengua y literatura castellana. El tema de hoy es el texto literario. En esta clase veremos la definición, las características y los géneros literarios. Con estos propósitos, analizar las características de los textos literarios y diferenciar los géneros literarios. Veamos esta situación. Los jóvenes del octavo grado fueron de excursión al departamento de Paraguarí, específicamente a la ciudad de Yaguarón, a conocer la casa o la casona que se volvió museo llamado José Gaspar Rodríguez de Francia. Y la maestra de castellano pidió a los jóvenes que hicieran una descripción de lo que observaron en el museo. Aquí vemos el texto o la descripción que entregó Ara a la maestra de castellano. Y dice así: el museo se encuentra en una casa colonial con pared de adobe pintada de blanco. El techo está cubierto con tejas. Los tirantes son de carandaú y tiene un cielo raso de tacuarillas. Una descripción perfecta del museo. A continuación vamos a ver la producción de Male. ¿Qué dice? Un pedazo de nuestra historia se guarda entre níveos adobes sobre los que reposan plácidos los carandaú adormecidos en un lecho de tacuarillas, de aquella época en que el cetro oprimió. Qué lindos trabajos, ¿cierto? ¿Son diferentes? Sí, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque Ara se limitó a hacer una descripción, sí, detallada, pero simple y sencilla. Sin embargo, Male se tomó el trabajo de buscar palabras sinónimas, de buscar la belleza en la expresión de esa descripción. De eso vamos a hablar a continuación. ¿Qué es un texto literario? Cuando hablamos de texto literario tenemos que decir que es un texto diferente a los demás porque justamente en él predomina la función poética del lenguaje. Es decir, que los autores se toman licencias poéticas o utilizan figuras literarias para poder hacer que esas palabras sean bien expresadas y tengan esa belleza que las caracteriza. Por ejemplo, como el trabajo de Male. Ahí vemos que utilizó la belleza de las palabras, está comparando níveos adobes, color de las nieves, significa eso. Dice reposan plácidos los carandaú, o sea, le está personificando a la planta del carandaú, de la que estaban hechas los tirantes de este museo. Y también habla del lecho de tacuarillas adormecidos. O sea, está haciendo comparaciones, está utilizando figuras retóricas o figuras literarias para hacer más bella esa expresión. Recordemos que el texto literario pertenece a la rama de las artes, así como la música, la pintura, la escultura. Y los autores hacen uso y gala de un lenguaje figurado, un lenguaje metafórico para expresar la belleza de lo que están observando, de lo que están admirando en sus obras. También tenemos que decir que el texto literario tiene como función principal producir placer estético, es decir, que el autor escribe la obra porque le nace, porque le gusta expresar eso y expresa sus emociones, sus sentimientos, sus valores a través de la escritura. También utiliza recursos literarios. Los autores hacen gala de un vocabulario extenso, de un vocabulario amplio y utilizan familias de palabras, utilizan sinónimos, utilizan figuras literarias como por ejemplo la personificación, la metáfora, la hipérbole, el hipérbaton y otras figuras literarias que también vamos a estudiar. Y como habíamos dicho, el autor expresa sus sentimientos en la obra. También tenemos que tener en cuenta que los autores, al expresar sus sentimientos y sus emociones en la obra, también nos cuentan un poco de su época, de los conflictos sociales, económicos que están viviendo en esa época y en ese siglo.
Vamos a las características. Todo texto literario tiene o hace alusión a hechos ficcionales, es decir, utiliza la ficcionalidad. ¿Y qué es la ficción? Como vemos ahí, es la acción de dar existencia ideal a lo que realmente no lo tiene. Por ejemplo, en la obra El Señor de los Anillos o Harry Potter, vemos cómo existen personajes con alas, pueden transportarse en escobas y le dan vida a seres que en la realidad no pueden hacer esas acciones. El mensaje literario entonces no usa como referente el mundo real, sino que crea un mundo imaginario, un mundo en donde sí pueden suceder esas cosas personificadas o metafóricas. Su referente entonces es un mundo posible creado por el autor. La siguiente característica es el predominio de la función estética, es decir, la forma del mensaje es fundamental. ¿Cómo expreso ese mensaje? Así como vimos en la redacción de Ara y de Male, ambas son descripciones, pero la forma de expresarlo es muy diferente. Entonces, aquí la disposición del mismo, es decir, del lenguaje, el lenguaje cuidado, la utilización de recursos embellecedores, es muy importante dentro de la obra literaria. Por ejemplo, en el texto Romeo y Julieta, que es una obra dramática. La otra característica es la capacidad plurisignificativa. Pluri viene de muchas y significativa de varios significados. Es decir, el mensaje literario es susceptible de diferentes lecturas. La interpretación del lector dependerá de su sensibilidad, expectativas, vivencias personales, conocimientos del autor y la época en que fue escrita esa obra. Por ejemplo, la obra cumbre de Julio Cortázar, Rayuela, puede ser interpretada desde diferentes aspectos o expectativas. Otra característica es la perdurabilidad. Los textos literarios perduran en el tiempo. El valor comunicativo del texto literario trasciende su época, como por ejemplo podemos ver la obra La Ilíada de Homero, que fue escrita en el siglo VII a.C. Pero el cine, recién en el siglo XX, ha hecho varias películas, como por ejemplo Troya. A continuación vamos a ver los géneros literarios. Y tenemos que decir que existen 3 géneros literarios. El género lírico, que como su nombre lo dice, deriva de aquella época porque los autores, los trovadores, cantaban sus poesías y sus odas en las plazas con ayuda de un instrumento musical, la lira. Y de ahí el nombre de género lírico. Generalmente está escrito en verso. El género narrativo, sin embargo, tiene la función de contar historias y tiene un autor que puede hablar en primera persona, protagonista, en segunda persona, testigo o en tercera, omnisciente. Y finalmente tenemos el género dramático. Este género está escrito como para ser actuado o ser presentado en un teatro o en una película. Aquí no le vemos o no podemos identificar al autor. Vamos a ver cuánto hemos aprendido. ¿Con qué característica del texto literario los podemos asociar? Y aquí vamos a ver la obra Yo el Supremo en el centro de nuestro autor nacional Augusto Roa Bastos. Y le dice Male, mi abuelo quiere que lea un libro sobre el doctor Francia. Es Yo el Supremo. Y dice la compañera, los personajes de Yo el Supremo son imaginarios. ¿Qué característica del texto literario está cumpliendo? Ficcionalidad, predominio de la función estética, capacidad plurisignificativa o perdurabilidad. Muy bien, al decir que Yo el Supremo, sus personajes son imaginarios, entonces estamos hablando de ficcionalidad. Segundo ejercicio, dice Male, pero se puede deducir que el personaje principal es el doctor Francia. Y le contesta la compañera, también se puede decir que no lo es. En ninguna parte dice su nombre. Y es cierto, Augusto Roa Bastos
escribe así de una forma disfrazada y sabemos que se está refiriendo a Francia, pero no lo nombra en ninguna parte. Por lo tanto, ¿qué característica del texto literario cumple? La capacidad plurisignificativa. Tercer ejercicio. ¿Vos ya leíste ese libro? Y le contesta, intenté, pero tiene muchas palabras que no conozco. Aunque me gusta mucho la forma de escribir de Roa Bastos, lleno de frases ingeniosas. Algunas las anoté en mi cuaderno. ¿Qué característica del texto literario se cumple? Muy bien, el predominio de la función estética. Si lo hiciste así, excelente. Y finalmente tenemos a qué género literario corresponde la novela Yo el Supremo. ¿Poético, narrativo o dramático? Muy bien, narrativo. Excelente. Muy bien, hacemos un resumen entonces de lo que estuvimos viendo hasta aquí. ¿Por qué es importante aprender sobre el texto literario? Y aquí tenemos las respuestas. Nos ayuda a tener hábito de lectura, también para disfrutar, y eso se llama goce estético, porque amplía nuestro vocabulario y, ¿por qué no?, animarnos también a escribir y a expresarnos. Cualquier ocasión puede ser propicia para escribir una obra. A veces pueden ser de temas melancólicos, tristes, o también pueden ser de felicidad, esperanza, alegría. Y eso lo podemos expresar a través de las letras. Muy bien, hasta aquí nuestra clase de hoy sobre texto literario. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.